de todos nosotros en el ambiente familiar. Es algo impresionante de verdad, donde vemos el poderío y la mano de Dios. En el altar familiar es donde verdaderamente adoramos a Dios. Dice la palabra en Juan 4:23, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Gloria a Dios por esta palabra. Dios es espíritu, significa que el espacio físico no lo limita a Él. Él está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar y en cualquier sitio, en cualquier hora. No es donde adoramos lo que cuenta, sino realmente lo que cuenta es cómo lo adoramos. La gloria sea para mi Señor. La adoración nos trae grandes beneficios, hermanos. Muchas personas no le ponen tanta importancia a la adoración, pero trae grandes beneficios a nuestras vidas. Esta es la fuente de vida, esta es la fuente que nos refresca nuestra alma, nuestro espíritu. Es en el altar familiar donde nos unimos como familia y hacemos una cobertura, un vallado a toda nuestra familia. Por eso es tan importante. Allí el Señor nos da revelación de su palabra, nos da sabiduría, nos da unión como familia. Adorar a Dios en espíritu y en verdad quiere decir que lo debemos buscar en oración, en alabanza, pero algo muy importante, mi hermano, en obediencia. Al obedecer su palabra, somos más que bendecidos. Demostramos que adoramos a Dios y lo amamos cuando obedecemos su palabra. Lo dice en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Impresionante, está absolutamente claro que de nada me sirve ser muy espiritual si realmente no doy amor. Amar a Dios y a nuestro prójimo es nuestro primer y más grande mandamiento. Amar a Dios y de segundo lugar a nuestro prójimo. Es nuestro más importante nivel de obediencia. Adorar es hacerlo todo con amor, como prioridad. ¿Y a quién tengo que amar? Lo dice muy claro el apóstol Mateo en el versículo 22, en el capítulo 22, capítulo 22, 36, 39, para aquellas personas que me están siguiendo allí con su palabra, con su Biblia. Mateo 22, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a sí mismo. Gloria a Dios, es el primero y grande mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios nos manda a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y es obedeciendo su palabra, es adorándole en espíritu y en verdad, y como segundo lugar, adorando a nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestro prójimo más cercano? Nuestro cónyuge, después nuestros hijos, después nuestra familia en general, y después todos los demás. Entonces, la adoración comienza en el hogar. Es amando a tu cónyuge y a tus hijos donde comienza el altar familiar, donde comienza la verdadera adoración. ¿Cómo amas a tu cónyuge? Valorándolo,
respetándolo, honrándolo, valorándose mutuamente cada día más, sirviéndole, tratarle con humildad y con mansedumbre. Es perdonarse constantemente. Todo el mes pasado hablamos sobre el perdón, sobre la reconciliación, y todo, si ustedes se están dando cuenta, todo va comunicado de una forma o de otra. Perdón, reconciliación, el altar familiar, todo es importantísimo en nuestra vida como cristianos. El altar familiar es fundamental para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Dice Colosenses 3, capítulo 3, versículo 13, 15. Dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria a Dios por esta palabra que nos da el apóstol Pablo en Colosenses. Para poder adorar a Dios, el apóstol Pablo dice que la clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos amó a nosotros. Muchísimo nos amó el Señor. Y en el versículo 14, todas las virtudes que Pablo nos anima a desarrollar se vinculan perfectamente entre sí por el amor. Impresionante. Todas las virtudes se vinculan entre sí por el amor de Dios, en la medida en que nosotros también nos revistamos de ellas y permitamos nosotros vivir en amor. Y el versículo 15, la palabra gobernar, es algo que aprendí en esta semana, que dice que la palabra gobernar proviene del lenguaje de los atletas. Pablo nos dice que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Gloria al Señor por esa palabra. Mis hermanos, hay 4 cosas que durante el transcurso de mi vida como cristiana he aprendido al hacer el altar familiar, y quisiera compartírselas a ustedes en este momento. La primera, me enseñó unidad, me enseñó la unidad al estar unidos como familia. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en la oración. Es un tiempo donde como familia estamos unidos, estamos, como dije al inicio, hacemos un vallado espiritual, hacemos una cobertura espiritual. Créanme que funciona, realmente funciona. Usted que está allí en casa, varón, mujer, tome la autoridad de hacer el altar familiar, tome la autoridad espiritual. Otra cosa que me enseñó mi Señor al hacer el altar familiar es que somos cristianos todos los días. Impresionante esto, de verdad que sí. Todos los días somos cristianos, no solamente el domingo, cuando vamos a la iglesia, no, debemos ser cristianos todos los días. Josué 24:15 dice: serviremos a Jehová, y yo y mi casa serviremos al Señor. Declárelo todos los días, profetícelo todos los días sobre su familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y así será en cada hogar, en cada lugar donde usted me esté viendo. En el nombre de Jesús declaramos que usted y su casa servirán al Señor. Otra cosa importante que el Señor me enseñó al realizar el altar familiar es la importancia de caminar con Dios. Así como Enoc en ese tiempo caminó con Dios, así como Abraham caminó con Dios, y tantos grandes de la fe caminaron con Dios, Daniel, Esther, el mismo David, José, todos ellos caminaron con Dios. Al hacer el altar familiar, tú aprendes a caminar con Dios. Gloria al Señor. Y la cuarta cosa, o el cuarto tema que me enseñó al hacer el altar familiar, fue temer a Dios.
Esto es muy importante, mis hermanos. Lo dice en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Gloria a Dios. Dice muy claramente en Proverbios 24:21. Teme a Jehová, hijo mío. En el nombre de Jesús, hoy declaro que ustedes van a hacer un altar familiar en sus casas y van a empezar a valorar ese tiempo, a unirse como familia, a reunirse en el amor de Dios. Y todo esto me lleva a una gran conclusión, mi amado hermano, a una conclusión de que el altar familiar me lleva a traer paz en mi vida. No sé qué circunstancia adversa esté pasando, no lo sé. Tal vez tus hijos en drogadicción, tal vez tu esposo se fue, tal vez no tengas alimento para tus hijos, pero Dios es soberano sobre toda circunstancia. Y Dios te trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tienes que entenderlo, mi hermano, tienes que comprenderlo. Buscar a Dios primero sobre todas las cosas y todo lo demás vendrá por añadidura. Es importante aclarar que la paz no es el producto artificial y pasajero de un esfuerzo humano, sino tiene que ver con el fruto del Espíritu. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso también lo he aprendido en mi vida como cristiana. Solamente, mi hermano, cuando esté atravesando una cruel, una difícil situación, una adversidad muy, muy complicada, arrodíllese, búsquelo, busque la paz de Dios y Él se va a encargar de moldear todo, de cambiar toda circunstancia. Como les dije, Él es soberano, Él es sublime sobre todo, en el nombre de Jesús. La paz de Dios, Él mismo la da, no viene de otro lugar, Él mismo nos llena de paz, pero como les dije anteriormente, depende de cada uno de ustedes buscar la paz y seguirla, temer a Dios, como lo dijo el rey Salomón en Proverbios. La paz de Dios no viene de otro lugar. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16 dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. ¿No te parece extraordinario? O sea, es un mandato que el Señor nos da, es algo que nos da aquí en la Biblia. Es un manual de vida, nuestra Biblia es un manual de vida. ¿Qué nos queda? A veces como seres humanos buscamos mucho la consejería de fulano, de sutano, del profeta, del apóstol, del pastor, pero lográramos entender que aquí, en este manual de vida, lo tenemos todo, absolutamente todo. Y ¿saben qué? En oración es donde ganamos esas batallas. En oración, en adoración, en el altar familiar, convoca tú a tu esposo, convoca tú a tu esposa, a tus hijos, adoren a Dios y verán los cambios. Quiere decir que no existe ninguna circunstancia difícil para Dios, no existe ninguna circunstancia. Lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, el Dios de paz siempre le traerá paz. La paz de Dios la paz de Dios soluciona todo, absolutamente todo, porque Él es sobre toda circunstancia, Él es lo más grande que puede haber. Cuando nuestra fuente es el Señor, su paz viene como un río, gloria a Dios, y la paz debe ser un estado natural, todos los días, en cualquier circunstancia, todos los días. Permita que la paz de Dios llegue a sus corazones, permita que la paz de Dios llegue a su hogar. Ayer veíamos justamente cómo unos jóvenes agredían brutalmente a un vigilante en el barrio El Parque, pero si hicieran el altar familiar, muy seguramente
no habría tanta delincuencia, no habría tanto ladrón, no habría tanto sicario, tanto crimen, Dios mío. Hoy te invito, mi hermano, hoy te invito, mi hermana, a que si aún no has hecho el altar familiar en tu casa, hazlo. Verás cómo cambia todo en tu familia. Verás cómo lo adverso se vuelve en bendición. Verás cómo esa alacena vacía, verás esa nevera vacía, la verás llena. Órale al Dios de paz, órale al Dios de amor, órale al Jehová que trae la provisión, Jehová nuestro sanador, Jehová Jireh, Jehová Shalom. Él es el que tiene todo y absolutamente el control de todo. En esta tarde te invito nuevamente a que a partir de hoy, tomes tú la autoridad en tu familia. Vamos a hacer el altar familiar. ¿Y cómo lo hago? Adorando a Dios en espíritu y en verdad, como lo vimos en Juan 4:23. Orando y leyendo la santa palabra del Señor. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás viendo allí por el canal Territorio, el canal de la bendición, los bendigo. Doy gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por sus familias, por sus ministerios, y sabemos que el Dios de paz les traerá a su hogar todo lo que les falte conforme a las grandezas. En gloria a Jesús, en el nombre de Jesús, seas tú, Señor Dios, seas tú, Señor, llenando esos corazones que no te conocen. Hoy oramos por todos los perdidos, Dios mío, Padre amado, para que seas tú, Señor. Mira todas esas personas cautivas allí en la cárcel, Señor Dios, en la cárcel Rodrigo de Bastidas, Dios. Te pido, Señor, que te conozcan, Señor Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, haciendo un vallado espiritual a todas las familias, Dios mío, aquí en Santa Marta, Padre amado, Señor, y a todos los lugares donde llega esta señal, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy por el privilegio que me das de poder expandir tu reino y tu palabra. En el nombre de Jesús, recuerden, les habló su pastora Dálida Rubiano. Gracias, en el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Canal Territorio, defendemos el entorno natural y cultural. Territorio. El canal de la conservación.